Eso fue en 1914 a 1918, fue la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Mamá estaba en el colegio. Los inicios del barrio y la botica. Sí, básicamente el edificio de la botica, que inicialmente era de Bajareque, era una casa, una vivienda para dos familias grandes, ¿verdad? En una parte estaban los Cavallini y en otra parte estaban los Solera. Cada uno como con 13 hijos, se puede imaginar, una cantidad muy grande. Pero ahí hay una historia de amor que yo quisiera, primero que todo... En toda historia hay una historia de amor siempre. Una historia de amor porque María Cavallini, del grupo de los Cavallini que vivían ahí, era la compañera de mamá en el colegio de señoritas. Y era novia de Ezio Massali. Ezio Massali era un italiano que en esa época todos los europeos que estaban afuera tenían que ir a pelear también, ¿verdad? Entonces Ezio andaba peleando en Europa, ¿verdad? Pero era novio de María. Y venían cartas que en la forma de esa época, ¿verdad? Cartas vienen y cartas van. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? 1914-1918. La cuestión es que cuando llega Ezio Massali aquí a Costa Rica, no quiso a María. Después de todo el proceso de ilusión y de todo, entonces María se hace monja. María Cavallini se hace monja, ¿verdad? Esa es una historia de amor que terminaba, como muchas veces terminaban esas historias, ¿verdad? Que las muchachas se iban al convento y todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se imagina? Así es que esa fue una historia de amor. Ahora, yo conocí la botica Solera, chiquilla, dijéramos 1929, más o menos, cuando ya la punta de la botica, la punta del edificio era una droguería desde esa época, ¿verdad? Más o menos 1929, 1930 más o menos, algo así. Pero yo estaba en la escuela porque yo era muy de mis abuelitos que vivían pegado ahí a la botica Solera. Y entonces a mí me tocó ver todo alrededor de la botica Solera, esa calle que queda al costado oeste sería. No, noreste, mejor dicho, ¿verdad? Sí. Las calles eran empedradas, eran una calle empedradas todas. Y los vehículos eran las carretas para transportar. ¿Ya existía el Paso de la Vaca? Claro que era en Paso de la Vaca. Era en Paso de la Vaca, no era en Barrio México, porque Barrio México es posterior, ¿verdad? Pero sí existía Paso de la Vaca, ¿verdad? Y resulta que entonces las carretas tenían que quedarse hasta las 5 de la mañana pasando el río Torres, es decir, pasan el río Torres de la Uruca para adentro y ahí se quedan a las 5 de la mañana. Entonces sí empezaban las carretas, ¿verdad? Y el cantar de las ruedas, ¿verdad? También, que es cierto, porque atravesando esa calle por esas piedras tan grandes tenían que sonar esas carretas, ¿verdad? Para mí fue muy bonito vivir esa etapa, ¿verdad? Claro, era una etapa en que también... Ahora, esas carretas iban a la plaza que era el Mercado Central, y donde ahora está el Banco Central. Sí, exactamente, iban para el mercado. Iban para el mercado porque allí era donde vendían los productos que traían de la Uruca o lo traían hacia Heredia, ¿verdad? Muchos productos y entonces eso, yo recuerdo perfectamente de esa etapa, ¿verdad? También la botica Solera, el edificio, mejor dicho, yo lo conocí siendo siempre la punta, una droguería, ¿verdad? Pero la parte más hacia el este, dijéramos, había un almacén de mi abuelo Manuel Solera. Que se llamaba La Unión.
Y yo recuerdo, chiquilla, ¿verdad?, la cantidad de sacos de carbón, de sacos de leña, de queso de Avangares, porque él era de cerca de Liberia, de Bagaces, él era de Bagaces. Entonces ahí los quesos eran de Bagaces, me acuerdo, ¿verdad? Pero la cantidad era dulce, era leña, ¿verdad? Era carbón, ¿verdad? Y después, bueno, sacos de arroz, pero unas estivas grandes que habían ahí. Eso fue un negocio también del abuelo, conjuntamente con la botica, con la parte de droguería en la pura esquina, ¿verdad? Ahora, y ese comercio que se daba ahí, supongo que las carretas ya de salida pasaban ahí a cargar también. Ah, sí, claro, a descargar, pero siempre después de las 5 de la mañana, ¿verdad? Porque antes no. Entonces, que eso me pareció muy importante. Además de que no teníamos electricidad, ¿se acuerda? Que la electricidad era a partir de las 6 de la mañana o de las 6 de la tarde, y se quitaba como a las 6 de la mañana. Y que había siempre ¿cómo se llama en español? Los españoles lo tienen mucho. Faroles. ¿Un qué? Un farolero. Un farolero. Sí. Que prendía la luz, ¿verdad? Eso me tocó vivirlo en mi otra casa, ¿verdad? El farolero llegaba como a las 5:30, 6 de la mañana, y quitaba la luz. Y después volvía otra vez como a las también 5:30 o 6 de la tarde, y prendía la luz. Recuerdo. A pesar de que nosotros fuimos la tercera ciudad en el mundo con electrificada, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso fue. Teníamos también otro personaje alrededor de la iglesia, alrededor de la botica, que fue muy interesante, porque cerca de la botica estaban los dueños de los carros del cementerio, carruajes más bien de fúnebres, más bien, que eran unos carruajes segundo, con un solo grupo de caballos, o con 2 grupos de caballos, ¿verdad? Y según como eran de los Varela, la familia Varela. Carrozas fúnebres eran. Sí, claro, carrozas fúnebres, ¿verdad? Y entonces él se sentaba con un bombín enorme, ¿verdad? Y claro que para la chiquillada de esa época era como un festín, ¿verdad? Había otro personaje alrededor de la botica Solera que también era muy importante, que era un italiano que andaba con un mono, y andaba con un gran tarro grande, ¿verdad? Y una rueda, vendiendo pasteles, o vendiendo alguna cosa de comer, y se le daba a uno la vuelta al tarro ese grandotote que tenía, estilo europeo, ¿verdad? Que en Europa uno se encuentra todavía mucho de ese grupo. Entonces se andaba con un mono aquí, y andaba con un triángulo, y tocaba el triángulo, ¿verdad? Y el tarro. Eso era muy típico de allá. La campana. La campana, sí. Bueno, la botica Solera, en un momento... El edificio que conocemos hoy es de 1932. 1932, pero yo lo conocí porque yo nací en el 22, quiere decir que en el 29 ya yo me iba a dormir donde mis abuelitos, a la par de ese edificio, ¿verdad? Así es que yo lo conocí cuando era almacén, la unión de mi abuelo, y era una parte, y la otra parte era ya una droguería. ¿Verdad? Entonces, y luego ya se construye, ¿verdad? Ya es otra cosa, una construcción que se hizo chorreada completamente día y noche. Mi abuelita tenía un montón de café para darles permanentemente, ¿verdad? Y les dejaba el café en la noche, pero yo eso sí lo vi, chorreado, seguido, ¿verdad? Esa construcción fue muy importante. ¿Y como cuánto duraron en la construcción? Bueno, eso sí no tengo exactamente, pero yo creo que duraron muy poco, porque imagínense que si era día y noche, ¿verdad?
esa construcción maciza día y noche. Sí. Creo que fue la primera que se hizo en Costa Rica. Doninelli, si no me equivoco. Doninelli fueron los constructores. Sí, los constructores. Y se hizo en esa forma. Que es el actual edificio. Que es el actual edificio. Ahora, había mucho vínculo ahí entre los ticos y los italianos, por lo visto. Había mucho vínculo porque muchos italianos se habían venido para Costa Rica, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial. Y mucho, por ejemplo, alrededor de la botica estaban los Hoppe, que eran alemanes, ¿verdad? Estaban los Cavallini, también estaban bueno, no recuerdo exactamente, pero sí había unas 5 o 6 familias europeas, ¿verdad? En todo caso, las familias eran una familia de mucha categoría, no como ahora, que eso está lleno de pequeñas bodegas y está toda esa parte deshecha, ¿verdad? No. Por ejemplo, los Cartín estaban ahí, los Aguilar también, que son todos profesionales, estaban los Madrigal, estaban los españoles, estaban los Marín Rico, estaban los Herrero de la tienda del Globo en esa época, ¿verdad? Y así por el estilo, todo era gente de lo más bien. Pegando a la casa de mis abuelitos, que seguía de la botica, estaba Carmen Valverde, que luego se casa con el presidente de Venezuela, ¿verdad? Carmen Valverde estaban muchos pintores alrededor. Estaba de la botica Solera, 150 metros al norte, pero no por la calle de la Uruca, sino estaba una muchacha, esta pintora, que se fue con el novio